Bienvenidos a este espacio del estudio bíblico. Todos los martes os ofrecemos este espacio que edifica, espacio que deseamos que sea de mucha bendición, al igual que es de bendición para mi vida, espero que para la vuestra también. Continuamos capítulo a capítulo, llegamos a Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. El título: Jesús es superior a Moisés. Uno de los personajes más imponentes del Antiguo Testamento es el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. Es el hombre que nació esclavo y que fue criado como príncipe. Es el caudillo que sacó de esclavitud a Israel de Egipto. Es el que recibió la ley divina de las manos del Creador. Ya sabes quién es, ¿no? Se llama Moisés. La historia de Moisés empezó con una emocionante intervención divina. La nación de Israel ya había estado en Egipto por 400 años. Durante buena parte de ese tiempo habían servido como esclavos a los egipcios. Es decir, que Israel se hace nación cuando sale de la esclavitud. Al nacer el niño Moisés estaba bajo sentencia de muerte por el edicto del rey, diciendo que todo niño israelita varón tuvo que ser echado al río Nilo. Su madre obedeció el edicto, pero hizo una canasta para protegerle del agua. Dios hizo que pasara la hija del rey, que viera al niño y que tuviera compasión de él. Ella lo adoptó y lo crió en el palacio con los demás príncipes. A los 40 años Moisés tomó una decisión decisiva. Quiso identificarse con su pueblo Israel, aunque perdería para siempre los privilegios que había disfrutado en la corte de Faraón. Creyendo que estaba sirviendo a Dios, mató a un egipcio por maltratar a un israelita. Luego huyó del país y vivió como pastor de ovejas en la tierra de Madián durante otros 40 años. A los 80 años, la vida de Moisés tomó un giro por completo. Dios se le apareció en un arbusto ardiendo. Lo comisionó para regresar a Egipto y confrontar a Faraón. Le prometió que por su mano rescataría a Israel de la esclavitud. Muchas veces cometemos el error de a veces de compartir sobre Moisés cuando sale de Egipto al matar a ese faraón porque estaba maltratando a los israelitas, y pensamos que cuando abandona Egipto, Moisés ya recibe el llamado de Dios. Moisés recibe el llamado de Dios pasados 40 años de estar en el desierto. Increíble, ¿verdad? Y muchas veces ese detalle se nos pasa por alto. Compartimos sobre Moisés y pensamos que al salir de Egipto ya recibe el llamado de Dios para su vida, ¿no? Tuvo que pasar un desierto Moisés, 40 años, hasta que dio un giro por completo su vida. Dios se le presenta. Al principio Moisés se niega a regresar a Egipto, pero Dios venció todas sus excusas. Y al fin, a regañadientes, Moisés obedeció. De hecho, hemos tratado en un vídeo las excusas que pone Moisés para no aceptar ese desafío. La confrontación de Moisés y su hermano Aarón como faraón fue emocionante. Dios azotó la nación de Egipto con plagas. Terminó con el juicio de quitar la vida a todos los primogénitos en el país. Solamente los que esparcían la sangre de un cordero perfecto sobre el dintel, sobre los postes de la puerta de la casa, se escaparían a ese juicio de Dios. La nación de Israel salió de Egipto la noche de esta primera Pascua. Moisés guió a los israelitas durante 40 años mientras peregrinaban por el desierto entre Egipto y Canaán. Durante ese periodo, Dios mostró su poder de manera extraordinaria. Alimentó a su pueblo, dictó la ley a su siervo Moisés. Y durante todo este tiempo Moisés sirvió fielmente a Dios. Hablaba personalmente con él. Enseñaba con fidelidad, con celo, la palabra de Dios al pueblo. Cuando murió a los 120 años, Moisés había grabado su nombre en el corazón de la nación de Israel. Era, como decirlo, un héroe, era su caudillo, era su ejemplo. ¿Quién pudiera superar a Moisés como líder de Israel y del pueblo de Dios a nivel mundial?
En esta carta de Hebreos vemos quién es el superior a Moisés. Y lo vamos a ver en este día. Por eso te invito también a que nos dejes comentarios, preguntas al respecto. ¿Qué piensas sobre este pasaje de Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6? La carta de Hebreos está dirigida a los creyentes en Cristo. Y sabemos con seguridad esto por dos frases que encontramos en este versículo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Los recipientes son hermanos santos. Solamente los que han sido lavados por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, pueden ser llamados santos. Y Dios nos purifica del pecado cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador. A la vez, nos regala la justicia de Cristo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Somos purificados del pecado, somos separados para Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Somos sus hijos por adopción y por eso somos hermanos. ¿Cómo está tu relación con tu Salvador? ¿Cómo está tu relación personal con Él? Tú y yo somos recipientes y somos participantes del llamamiento celestial. La palabra participante, si buscas en internet el significado, quiere decir socios, compañeros. Todos juntos hemos sido llamados por el mismo amante celestial, hemos respondido a su voz. Estamos unidos en una banda de compañerismo con nuestros hermanos. Estamos o deberíamos estar en un mismo sentir. Los que somos de Cristo nunca tendremos que sentirnos aislados ni solitarios. Formamos parte de una gran compañía de santos redimidos. Pertenecemos para siempre al Dios que murió por nosotros y resucitó en poder y gloria. El escritor de Hebreos, Pablo, nos invita como hijos de Dios a considerar a Jesús. La palabra considerar quiere decir mirar con gran atención o escudriñar. Lo puedes buscar en los diccionarios en internet. Eso es lo que significa la palabra considerar. Y debemos estudiar detenidamente a nuestro Salvador, porque es del todo maravilloso y porque hoy tiene una enseñanza para nosotros. Hay dos títulos que recibe Jesús cuando lees este pasaje. El primero sorprende y el segundo lo vamos a estudiar. El primer título que recibe Jesús es apóstol. Curioso, ¿verdad? Esta es la única ocasión en la Biblia que Jesús se llama apóstol, pero en varias ocasiones se nos dice que él fue enviado por Dios. Apóstol quiere decir sencillamente mensajero, embajador. Y Jesús fue un apóstol en el sentido que Dios Padre lo envió al mundo para revelar cómo es Dios y para proclamar su mensaje. El apóstol Juan repite muchas veces que Jesús fue enviado del Padre. ¿Qué podemos aprender acerca de su comisión en estos versículos? Por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 17. El Padre envió a Jesús al mundo para salvar al mundo. Unos versículos más tarde, el Padre envió a Jesús al mundo para proclamar sus palabras al mundo. Unos capítulos más tarde, Juan 5:36, el Padre dio ciertas obras a Jesús que hacer mientras estaba en el mundo. Capítulo 6, verso 29, mismo libro, Juan. Los que quieren hacer las obras de Dios deben creer a su mensajero Jesús. Y Juan capítulo 17, verso 3, Jesús fue el enviado al mundo para que conociéramos a Dios y así tener vida eterna. Se le conoce como embajador, apóstol, pero también como sumo sacerdote. Como apóstol, Jesús trajo el mensaje del Padre al mundo. Como sumo sacerdote, representa a los creyentes delante del Padre. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Cuando pecamos, Jesús nos defiende delante del Padre. Muestra sus heridas por las cuales compró nuestra salvación. Su sangre derramada en la cruz es la base de su defensa. Romanos capítulo 8, verso 34. Nadie nos puede condenar, ni Dios mismo, porque Jesús murió por nosotros. Derramó su sangre a nuestro favor
y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Nuestra salvación es segura porque se basa en la intercesión perpetua del Salvador, de Cristo. Ahora bien, el autor de esta carta de Hebreos, yo sigo pensando que es Pablo, escribió la carta con el propósito de ayudarnos a los creyentes, pero sobre todo ayudar a los creyentes judíos a resistir la tentación de volver al judaísmo. Para lograr el fin, presenta a Cristo como superior a todo lo que conocían antes de convertirse. Y en este pasaje, en estos primeros 6 versículos de Hebreos capítulo 3, está enseñando que Jesús es superior a Moisés. Hebreos capítulo 3, verso 2 llama la atención a la fidelidad de Jesús y a la de Moisés. Tanto Moisés como Jesús cumplieron fielmente la obra que Dios les dio. Y ahora vamos a comparar de una manera breve los dos ministerios. El ministerio de Moisés, que intercedió por Israel. Éxodo capítulo 32, versículos del 11 al 14. Vemos a Jesús, que intercede perpetuamente por los que confían en él. Romanos capítulo 8, versículo 34, lo acabamos de leer. Moisés recibió la ley y la entregó a la nación. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 21. Y Jesús compartió con sus discípulos todo el mensaje que el Padre le había dado. Juan capítulo 17, versos del 7 al 8. Moisés alimentó a Israel por 40 años con el maná que Dios proveyó. Éxodo 16, 4. Jesús alimenta espiritualmente para siempre a todos los que confían en él. Juan capítulo 6, verso 32. Pero es que además alimentó a más de 5.000 personas. Moisés fue el instrumento por el cual Israel recibió la ley. Juan capítulo 1, verso 17. Jesús fue el instrumento por el cual la gracia y la verdad de Dios entró en el mundo. Son unas cuantas comparaciones que pudiéramos hacer entre el ministerio de Moisés y el de Jesús. Y aunque los dos eran fieles en hacer la voluntad de Dios, vemos en cada caso que el ministerio de Jesús es superior al de Moisés. Es más perdurable, es más profundo. La intercesión de Moisés fue efectiva en el momento, pero la intercesión de Jesús es eterna. La intercesión de Moisés fue efectiva en ese momento que estaba pasando el pueblo de Israel, que hoy su palabra también nos confronta. Pero la intercesión de Jesús es eterna, es diaria, es a cada momento. La ley fue excelente, pero la gracia que Jesús trae es inmensa, es sin igual. El maná alimentó físicamente a Israel durante 40 años, pero Jesús alimenta espiritualmente a los suyos, continuamente, para siempre. La ley fue débil porque dependía de la obediencia humana para traer bendición. La gracia de Dios es segura porque depende de la obediencia de Jesús para traer, ¿qué? Bendición. Vamos pillando, ¿no? La comparativa, ¿no? La carta de Hebreos estaba escrita principalmente para esos gentiles judíos que se aferraban a la ley de Moisés. Pero esta carta a ti nos confronta, y a mí también, por supuesto, a que Jesús es superior a Moisés. Jesús el Creador tiene más gloria que Moisés el siervo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿cuánto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. Hebreos capítulo 3, versos 3 y 4. El que hace una casa tiene más gloria que el que la administra. Y en estos versículos, la palabra casa se usa simbólicamente para referirse al pueblo de Dios. Moisés a la verdad administró la casa de Dios, la nación de Israel, cuando guió a la nación de Israel de Egipto a Canaán. Jesús, en cambio, es el creador de la casa, tanto Israel como la iglesia. Es una evidencia para la deidad de Jesús. Si Jesús hizo la casa y Dios hizo todas las cosas, Jesús tiene que ser Dios. Moisés fue fiel en cumplir sus deberes como siervo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés sirvió muy bien. Sirvió muy bien a Dios como un siervo en su casa. Hemos visto algunas maneras que sirvió al Señor mientras guió a la nación de Israel por el desierto.
Fue un ministerio muy duro, muy arduo, ya que los israelitas pues no fueron fáciles de gobernar, duros de cerviz. En varias ocasiones levantaron piedras para matarlo y solo Dios lo rescató. Moisés se desanimaba más de una vez y exasperado clamó a Dios que lo librara de tener que soportar a un pueblo tan necio, tan rebelde. Sin embargo, cumplió fielmente su ministerio hasta que Dios lo llamó para estar con él. Y la palabra siervo, como ya hemos visto en otros estudios, en este versículo no quiere decir esclavo ni empleado. Quiere decir alguien que sirve a otro por amor. Y el servicio de Moisés fue mucho más allá de un asalariado o un esclavo obligado a servir. Moisés guió a Israel y obedecía a Dios porque amaba a su patrón celestial. Amaba al pueblo que estaba bajo su cargo. Y Moisés nos da a ti y a mí un ejemplo de servicio abnegado, de una vida consagrada completamente al Señor. Aunque cometió errores, estos no cambiaron en nada el enfoque de su vida, de su amor. Pero tenemos a Jesús. Comparándolo con Moisés, Jesús es fiel como hijo sobre su casa. Para Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, como dice Hebreos capítulo 3, verso 6. Moisés fue fiel como siervo en la casa, pero Jesús es fiel como el dueño de la casa. ¿Y cuál es esta casa de que Jesús es dueño? Somos nosotros, somos tú y yo. Somos los que hemos confiado en Él como Salvador. Hay personas que malinterpretan este versículo, Hebreos capítulo 3, verso 6. Hay muchas personas que dicen que si no nos mantenemos firmes en nuestra fe, perdemos la salvación. Hay que entender el pasaje y su contexto. En este caso, el propósito de todo el libro de Hebreos es darnos confianza en la seguridad de la salvación que Dios nos ha regalado. ¿Basada en qué? En el sacrificio de Jesús. La idea no es que tenemos que seguir confiando para asegurar nuestra salvación, sino que nuestra confianza es una prueba de que somos de Dios. Y en Romanos 8:16 el apóstol Pablo explica que el mismo Espíritu Santo es el que confirma en nuestro corazón que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos da esa confianza basada en la obra que Jesús hizo a nuestro favor. Y la palabra confianza incluye la idea del griego. Últimamente estoy leyendo comparativas de palabras que nosotros empleamos en el castellano, pero luego las tienes que leer en el griego, en el hebreo, porque su significado es totalmente diferente. La palabra confianza incluye la idea, en el griego, hablando, de libertad para hablar y transparencia de vida. Cuando existe plena confianza entre una pareja, ellos tienen libertad para comunicarse, ¿verdad? El uno al otro a un nivel muy profundo. No tienen nada que esconderse el uno al otro. Se deleitan cuando están juntos, pueden compartir la vida entre sí. Y esta clase de confianza no se puede legislar. Es un producto de fidelidad entre los dos. Del amor profundo que une a esa pareja, a esa relación. Y esta es la relación que Dios anhela con nosotros. No quiere que haya barreras entre Él y nosotros. No quiere que tengamos miedo, ni que dudemos de nuestra relación con Él. Él nos acepta por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nada de lo que hacemos ni dejamos de hacer puede cambiar el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Nuestra confianza debe estar firme. Nuestra comunión no tiene que tener estorbos. Hay que derribar las barreras. Nuestro gozo crece cada día más. Nuestra esperanza de un futuro de plena felicidad es estar en su presencia. Debe estar segura. ¿Qué impide que puedas buscar a Dios íntimamente, como hace un esposo con su esposa? ¿Qué impide que puedas relacionarte más con Jesús? Él pagó el precio. Ahora nos toca a nosotros pagar ese precio. Ahora nos toca a nosotros comprometernos. Ahora nos toca a nosotros renunciar al yo, a nuestras comodidades para buscar más el tú de Jesús, buscar más a Jesús. Es tiempo de tener una relación más íntima con Jesús, buscarle más, no solo de culto en culto. Tenemos que buscar más a Jesús. Y lo vamos a ver en los próximos capítulos de Hebreos.
Hoy mencionando estos versículos, Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Jesús es superior a Moisés. Hemos hecho una pequeña comparativa. ¿Quieres dejarnos alguna pregunta? ¿Sugerencias? ¿Qué piensas al respecto sobre estos pasajes? Queremos leerte, queremos escucharte.